decía así. Y quisiera invitarle a las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, capítulo 13, y vamos a dar lectura desde el versículo 14 al versículo 18. El libro de Génesis, capítulo 13, y vamos a dar lectura desde el versículo 14 al versículo 18. Amén. ¿Me da un fuerte amén si usted ya tiene la Sagrada Escritura abierta? Amén. Vamos a leer la Escritura siempre honrando a Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice así, léala conmigo por favor, amada iglesia. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Rápidamente cierra ahí sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia. Bendito Dios, que tu palabra hable en nuestros corazones en este tiempo, en esta hora, soberano Dios. Disponemos cuerpo, alma y espíritu para escuchar tu palabra y el rema, eterno Padre, de lo que vas a hablar a nuestros corazones. Bendito Dios, tu Espíritu Santo, esta palabra, Señor, que es tuya, sea sellada en nuestros corazones y la usemos como herramienta de vida, eterno Dios, mientras la iglesia espera por tu pronta venida, amado Jesús. Te damos gracias con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Damos gracias a Dios y sí, el tema de esta noche, de esta predicación, enseñanza, siempre la predicación es una enseñanza porque es la palabra de Dios. Dice, cuando quites de ti el impedimento, viene la bendición. Se lo repito, cuando quites de ti el impedimento, viene la bendición. Si yo le hiciera una pregunta en términos general, yo dijera, bueno, ¿cuántos queremos bendición de Dios? Todo va a ser un fuerte amén. Claro, por supuesto, yo quiero una bendición. Pero definitivamente Dios siempre nos bendice. Cada mañana el despertar, el sol y los acontecimientos diarios son una bendición, ¿sí? Yo siempre doy gracias de manera directa, Padre, gracias porque hoy nos has bendecido por levantarnos. Dios nos bendice, sí. Pero en la vida en Dios, en lo que es vivir para Dios, lo que es vivir en su reino, lo que es ser parte de la iglesia, del reino de Dios, Dios no tiene un hasta aquí. Normalmente el ser humano como tal siempre piensa de manera temporal, digo yo, y de manera limitada. Cuando ya hace algo y dice, bueno, hasta aquí llegué, o qué sé yo, está haciendo algo para su vida, o no sé, siempre tenemos el punto de límite. Pero para Dios no es así. Para Dios no es un hasta aquí, sino es aún hay más. ¿Lo creemos? Sí. Si usted como iglesia cree esto en Dios, de que para Dios no es un hasta aquí, para Dios siempre un hay más. Pero este hay más es un descubrir, es un vivir para Dios, es un desarrollo constante, es un deseo de crecer, es un deseo de no quedarse en un punto de neutral donde digo, bueno, no voy a avanzar más. Amén. Y por esta razón es que el tema a tratarse esta noche se llama cuando quites de ti el impedimento viene la bendición. Hace un momento dije, pues Dios no es un punto de límite, sino que siempre hay un hay más. Pero no vemos ese más y detenemos un poco esa bendición, porque hay muchas cosas que hay que quitar para que esa bendición se produzca, para que esa bendición se vea en mayor potencial, por decirlo así, o para que esa bendición la veamos de un más, ¿sí? Así que por esta causa, el pasaje que hemos leído hace un momento, que lo leímos junto conmigo, este es el gran hombre de la fe, el patriarca Abraham. Y ya en este pasaje que leímos, hasta que empezamos a leer, que empieza a decir, y Jehová dijo a Abraham después de. El patriarca Abraham, primero en el capítulo 12, él recibe claramente
una orden de parte de Dios. Y la orden fue muy específica. La orden le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y deja a tu padre también. 3 aspectos. Cuando le dice deja tu tierra, es deja el lugar donde habitas. Cuando le dice deja tu parentela, la parte intermedia donde habitaba Abraham, y la parte interna, medular, que es su padre, ¿sí? Abraham tenía que desprenderse de 3 áreas, que es lo que usted y a mí, venir a los pies de Cristo, vivir a la manera de Dios, vivir en el reino de Dios, también tiene muchas etapas, dejar y abandonar muchas cosas que estarían de más para ver el plan perfecto y el propósito cumplido en lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Dios le puntualiza lo que Él iba a hacer con él en Génesis 12:2. Le dice: yo haré de ti una tierra, te haré la tierra, un gran nombre, una gran nación y una bendición que se esparcirá por todo el mundo. Es decir, este era para Abraham un acto de fe a lo desconocido. Atento con esto. Para Abraham esto era un acto de fe a lo desconocido. Y tanto así como para Abraham, cuando le dijo que abandonara la tierra, la parentela, su padre, ¿sí? No era que se olvide en él, pero hay obstáculos para que se pueda llegar a ese plan perfecto que se cumpla en su tiempo de Dios. Y esto que le digo, que esto era un acto de fe a lo desconocido, usted y yo todos los días caminamos en un acto de fe a lo desconocido. Cuando escuchamos hace un momento los testimonios, podemos darnos cuenta que cada uno de ellos tenía algo que desconocía. Y desconocía la provisión de Dios, desconocía la bendición de Dios, desconocía el responder de Dios, desconocía lo que iba a suceder. Y usted y yo, así como Abraham, caminamos en un acto de fe a lo desconocido. Pero claro está, con una convicción plena y segura de que Dios, primero, no miente, de que Dios quiere hacer lo mejor en usted y en mí, y que Dios tiene un plan perfecto y bueno, como dice Romanos 12:2, y que renovaos vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Primero pide una renovación, porque si seguimos caminando y pensando la misma forma y manera de antes, no vamos a poder ver la voluntad de Dios. Porque todo hombre, toda mujer que decide renovar su mente, empieza a caminar en el nuevo propósito de Dios que tiene para sí mismo. Esto es, claro está, que la garantía de Dios de lo que va a hacer, dice que su voluntad tiene 2 garantías, agradable y perfecta. Creo que es suficiente razón para poder caminar en ella de una manera confiable, porque cuando me dice que su voluntad es agradable, me va a gustar, y que es perfecta, que no va a tener ningún punto que vaya a ser imperfecto, es decir, que vaya a causar un efecto contrario al plan de Dios. Amén. Y doy como antesala esto del patriarca. ¿Por qué razón? Porque este pasaje que hemos leído empieza a enfatizar y dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó. Aquí está. Abraham hace el acto de la obediencia y sale, sí, de la tierra, del lugar, abandona a su parentela, y después dice la Escritura que Taré su padre después muere. Pero hay cosas que Dios pide que nosotros hagamos que muchas veces las hacemos de forma media. Es decir, no las hacemos en un 100% como Dios demanda, como Dios pide, sino que en el concepto personal, en el concepto de decir, bueno, esto me parece bien, o esto me parece que lo puedo tomar, cometemos errores en el camino. Y un error que cometió Abraham fue llevar a su pariente Lot, que es su sobrino, hijo de su hermano. Creo yo, la Escritura no lo relata tanto, pero al momento que muere el padre, Taré, el padre de Abraham, de seguro vio a su sobrino solo y dijo, pues bueno, voy a salir y Lot, vente para acá también. ¿Sí? Cometió un error de llevar a una persona que Dios le dijo que todo deja ya. Y cuando Dios dice deja todo, y si nosotros somos tan obedientes para ver el cumplimiento de la bendición de Dios en nosotros, en la obediencia está el propósito destinado y ese plan perfecto y ese propósito cumplido en un 100%, cuando la obediencia también es un 100%. Pero el problema natural como ser humano, siempre llevamos algo
porque nos dicen, eso no debe de llevar. El problema del ser humano en la plenitud del propósito de Dios, que se estanca, que se detiene, que se atrasa o que empieza a cambiar porque lo cambiamos nosotros. Dios le dijo a Abraham que deje todo, pero él fue llevando a Lot. Y este fue un error. Y fue un error porque a lo largo del pasaje del capítulo 13, cuando usted lo empieza a leer, se da cuenta que Lot empezó a tener complicaciones con él. Hubieron discusiones, hubieron desacuerdos. Abraham por último le dijo, ¿sabes qué? Somos hermanos, no debemos de pelear. Si tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda. En todo caso empezó Abraham a mediar con esta relación que no estaba bien. Y esto me revela a mí, y en su corazón y en el mío queda, de que todas las veces que llevamos a personas o tenemos cosas, sean materiales, que dijo Dios que dejemos, que abandonemos, siempre va a causar un problema. Y después decimos, cuando ya las consecuencias están sobre nosotros, empezamos a decir, es que yo no pensaba, es que yo no creía, es que nunca pensé que iba a pasar esto, es que no me lo esperaba. Creo que las posibilidades de que puede suceder multitud de cosas o circunstancias radica en el punto de la desobediencia, cuando las cosas no las hago al 100% conforme a la demanda de Dios, ¿sí? Y luego dice la Escritura, cuando Abraham le dice, bueno, escoge, si tú quieres ir para la derecha, coge a la derecha, yo iré para la izquierda. Y si nos detenemos un poco, yo analizando, digo, bueno, ¿cuál debería ser el comportamiento de Lot, siendo de que Abraham lo va llevando con él, siendo que estaba solo? Creo que es una actitud de agradecimiento, ¿no? Pero se va revelando el egoísmo de él cuando él empieza a, en vez de decir al tío, ¿sabes qué? No, escoge tú y yo coge lo que queda. No, la posición de él fue de escoger para sí mismo lo que le parecía mejor. De hecho, hace un comparativo que cuando él mira hacia el lugar, dice, se compara un poco a los jardines, a todo lo que era en Egipto, y hace una comparación porque sabe que el hombre natural, el hombre que no se deja guiar por Dios y que él escoge para sí mismo, siempre va a escoger lo que le parece conforme a sus placeres, a sus deleites, a sus deseos, a lo que le parece y donde va a estar bien, porque una cosa es que Dios nos ayude a elegir en la voluntad de Él, otra cosa es elegir nosotros a la manera que nos parece. Y cuando es a la manera que nos parece, nos vamos a equivocar. Hoy por hoy, lamentablemente, hay mucho desastre a nivel familiar. Sea esto con hijos, sea esto matrimonial, sea esto familiar, sea esto financiero, porque tomamos decisiones aisladas donde solamente decidimos conforme a lo que miramos. Este era Lot y no voy a centrarme tanto en él, pero la pregunta sí es que nosotros quizás en este tiempo, en este tiempo de donde la iglesia debe estar más reflexionando en sí mismo, los acontecimientos de nuestro país, los acontecimientos sociales, los acontecimientos de gobierno, los acontecimientos de nuestro país, de otros países y de todo lugar, no es nada que es sorprendente, nos duele, lloramos y gemimos y le pedimos al Señor que tenga tanta misericordia. Y Él hará no sé cómo, cuándo, a qué hora, pero yo creo que Dios está esperando una iglesia justamente que esté atenta a lo que siente Dios en el dolor cuando el hombre termina en pecado, desenfrenado y termina desviándose del propósito que Dios tiene para con él. Amén. Pero las equivocaciones se cometen cuando Abraham va llevando a su sobrino. ¿Qué era su sobrino? Parecía algo familiar, era algo que quizás él no le vio un problema de decir, bueno, yo lo llevo y no creo que habría problema alguno, ¿no? Pero la pregunta que esta noche yo quiero hacer es, quizás usted, quizás yo, ¿quién camina con nosotros? ¿O qué cosas tenemos que no son de Dios? Que están causando justamente un problema semejante, donde hay discordias, donde hay peleas, donde hay división, donde hay desacuerdos, donde hay egoísmo, donde hay aspectos que no son nada buenos, que no ayudan para el crecimiento. Y aquí estaba Abraham con Lot. Mientras había tanta discordia y tantas cosas, sabe que esto no crea un buen ambiente de intimidad con Dios. No crea un buen ambiente de podernos acercar con libertad y tener libertad en oración, tener libertad en la iglesia y tener libertad en todas las cosas espirituales y disciplinas espirituales cuando usted no está acorde y a la par con lo que Dios quiere hacer y cumplir el propósito de nuestras vidas.
Quizás hay alguien en su camino que quizás usted esté caminando, sea con un primo, sea con un amigo, sea con un hermano, sea con un pariente, sea con, no sé, algún personaje que está impidiendo esta situación y está solamente causando división. Cuando Dios dice que se aparten es apartarse. Y la escritura, cuando usted empieza a estudiarla un poco, ¿por qué razón era que Dios le dijo a Abraham que tenía que salir de ese lugar, que tenía que salir de esa parentela, que tenía que alejarse de su padre? Porque en el pueblo donde ellos viven, en la ciudad que vivían ellos, era un pueblo totalmente idólatra. Y Dios tiene que apartarnos de toda idolatría. Quizás usted diga, bueno, asemeja el concepto de idolatría diciendo, bueno, una figura de cerámica, pero idolatría se llama todo aspecto que nos desvía de Dios. La escritura es clara y dice que donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Y puede ser una idolatría de estar conversando siempre con alguien que no añade nada a su espíritu. Quizás estar pasando más tiempo en un teléfono, en cosas que no añaden nada a su espíritu. Quizás la ligadura suya no será una persona, pero será un teléfono. Y no tengo nada en contra de aquello. Pero lamentablemente vemos muchas rupturas entre familia, de hijos con padres, de matrimonios y también de hermanos, donde un teléfono los ha separado. Y vemos familias descuartizadas. Y digo descuartizadas porque usted puede ver a veces hasta en un restaurante donde la mamá tiene un teléfono, el papá tiene un teléfono, el hijo tiene otro teléfono y quizás el hijo no tiene nada y solamente están esperando hasta que se desocupen sus padres. Están juntos, pero a la vez están descuartizados porque cada uno piensa para sí mismo. Pueden vivir quizás en una familia, en una casa, sí, pero igual están descuartizados. Y hay muchos aspectos en nuestra vida, en este medio, en este tiempo de hoy, de que hay cosas que no hemos quitado, hay cosas que hay que apartar, hay cosas que hay que quitar. ¿Sabe? Y algo que la escritura relata, que dice, después que Lot se apartó de Abraham, ahí viene Dios a la escena a hablarle a Abraham. Después que Lot se separa. Y esto nos enseña y nos da luz que Dios quiere siempre hablarnos a nosotros de manera personal, individual, que las cosas que están estorbando, que las cosas que están impidiendo en una relación íntima con Dios, el momento que decidimos separarla, el momento que decidimos apartarnos, entonces Dios entra en el escenario en nuestra vida para hablarnos de manera personal. Porque cuando estamos entretenidos con lo que no está causando impedimento en nuestra relación con Dios, difícilmente puede hablarnos Dios. Y digo difícilmente porque eso siempre nos va a conllevar a una distracción. A una distracción. ¿Sabe, iglesia? Y la distracción, como le dije, pueden ser muchos los factores. Las distracciones pueden ser incontables. Las distracciones sean estas de todo tipo, de personas, sean de cuestiones sociales, ¿sí? Pero Dios, para que Dios pueda avanzar en el plan perfecto que tiene para cada una de nuestras vidas, tiene que separarnos y apartarnos para ahora sí cumplir el propósito en usted y en mí. Y Dios, cuando le habla a Abraham, le dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dios no le hablaría todavía a Abraham hasta que Lot no se haya separado. Era el impedimento. Y yo me detuve un poco en esto acá. Yo digo, ¿qué cosas? Y empecé a analizarme a mí mismo. ¿Qué cosas son las que yo tengo que apartar de mí? ¿Qué cosas son las que no he apartado, que no he abandonado, que no me he desligado y que está impidiendo que Dios hable a mi vida de manera personal? Quizás usted diga, bueno, quizás serán cosas materiales, pero ¿qué hay con las cosas internas? ¿Qué hay con las cosas que yo no me he apartado de pensamientos de derrota, de resentimientos, de amarguras, ¿sí? De cosas que yo no me he apartado. ¿Sabe? Que el ser humano como tal siempre tiende a meterse en esa cárcel de no te perdono, en esa cárcel de estoy resentido, en esa cárcel de que no me puedo apartar de mis pensamientos de derrota, del no soy, no puedo, no hago, quién soy yo,
donde el diablo siempre empezará a tejer toda esa línea de pensamiento para detener que Dios pueda hablar de manera más íntima y personal con el hombre y una mujer de Dios. Porque el hombre y una mujer de Dios se debe de preocupar por esto, de apartarse de aquello. Los factores quizás pueden ser ¿qué le puedo decir? Pueden ser justos, justificables. Y usted puede decir, bueno, es que yo estoy resentida por tal causa. O yo no me puedo olvidar tal situación. ¿Sabe? El ser humano como tal tiene una decisión siempre. O vivir encapsulado en su mal recuerdo y ahí seguir en el letargo. Pero Dios no puede hablar. Y usted de pronto puede decir, bueno, a mí Dios sí me habla. Déjeme decirle que si le puede hablar con una plenitud total a la manera de Dios para cumplir el propósito a lo largo y ancho, lo que quiere hacer con usted y conmigo, si todavía hay cosas que yo no he dejado y que no he separado de mí, de mi mente, de mi corazón, difícilmente puede haber una plenitud en un 100%. Y la iglesia debe de escuchar esto en este tiempo. Debe de escuchar esto. De que todas las veces la iglesia debe prepararse para mirar a Dios, para encontrarse con Dios. El hecho de existir todos los días y de venir a la iglesia y de leer la palabra y de cumplir las disciplinas espirituales, no como una cosa de que ya tengo que hacerla de manera antojadiza. El propósito único, el fundamento único es de que yo quiero ir al cielo y conocer el rostro de Dios. Pero si hay cosas que yo no he apartado. Dice la escritura que cuando Lot se apartó de Abraham, entonces ahí en la escena se presenta ahora sí Dios y empieza a hablar con Abraham. Mientras tanto, cuando usted lee el pasaje, Dios no le hablaba todavía a Abraham. Porque ¿quién trajo a Lot si no fue él? Fue él. No es que Dios le dijo, llévalo. Y así usted y yo de una u otra manera traemos pensamientos, traemos recuerdos. Traemos cosas y guardamos aún en nuestro corazón y no somos libres. Y no somos libres porque se evidencia el malestar. Y se evidencia porque yo siempre digo y hablo a los matrimonios. Si una mujer decidió perdonarle la infidelidad de su esposo, ya no le restriegue, pues. O si no, dígale, no te voy a perdonar y te voy a restregar todas las veces que pueda. Si un hombre o una mujer, quien sea, que le perdona el acto, así dice una madre, le perdona el acto a su hijo, lo que menos debe de hacer es restregárselo. Es lo que menos debe de hacer. ¿Sí? No abandona el castigo. Entonces, de esa manera no abandonamos castigar, sea mi hijo, sea mi cónyuge, sea mi hermano, sea mi vecino, sea quien sea que puedo. Mientras yo me mantengo en esa actitud, Dios no puede hablarme plenamente. Él sí nos habla, claro que sí, pero nos habla vez tras vez hasta en su espíritu para decirnos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Y podemos pasar en el evangelio 30, 40, 50, 60 años, tener experiencias maravillosas, pero Dios quiere hablar de una manera más íntima, con corazones limpios, con corazones puros, con pensamientos limpios, con acciones puras, que en toda vuestra manera de vivir sea siempre para agradar al Señor. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Y cuando Dios le habla a Abraham y le da una orden, y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Después que ya estaba apartado lo de él, ya había libertad. Y había libertad porque ya había comunión con Dios de parte de Abraham. Y la orden cuando le dice, alza ahora tus ojos, cuando Dios dice, ahora es tiempo presente. No es después, no es antes, sino en tiempo presente. Empieza a hablarle a Abraham y le dice, alza ahora tus ojos. Y cuando le dijo, alza ahora tus ojos, tiempo presente, y le estaba dando un propósito. Cuando Dios habla a través de la Escritura y nos empieza a hablar en tiempo presente, es para poder observar el propósito que Él tiene para con nosotros. Y le dice a él, alza ahora tus ojos y mira. Mira es que dejando toda ceguera espiritual, por supuesto, y toda cosa que nos estanca. Y le dice, desde el lugar donde estás,
Cuando le dijo, desde el lugar donde estás, esto es tiempo de crecer. Desde el lugar donde estás, le estaba dando esa iniciativa que ahora ya es tiempo de crecer. Y yo lo llevo a este tiempo del hoy, y si Dios hoy escucharíamos de manera profunda y espiritual, a usted y a mí en esta hora nos dice, ahora alza tus ojos. Y cuando le dice alza tus ojos, yo no me quiero entrar un poco en el escenario, que quizás Abraham se sentía un poco afligido, yo no lo sé, estaba cabizbajo, es muy posible, cuando le da una orden que alce sus ojos, que alce la mirada. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos desconectados de Dios y estamos atrapados en cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente, lo menos que tenemos es el rostro levantado, y lo menos que tenemos es la mirada levantada. ¿Que hacemos la disciplina espiritual? Sí, pero la mirada para ver el propósito de Dios no lo vemos. Por eso es que se ve hoy por hoy mucha gente en letargo, mucha gente se la ve estancada, mucha gente solamente se quedó en el hasta aquí llegué, no hay más para mí. Sí. Y Dios nos habla hasta ahora. Alza tus ojos, es una orden, quiero que veas el propósito. Y yo hablo a la iglesia, que es tiempo de alzar los ojos, es tiempo de ver el propósito de Dios que tiene con la iglesia. El propósito de Dios que tiene con la iglesia definitivamente es llevarnos al cielo y que conozcamos a Jesús. Pero el propósito que tiene Dios con la iglesia aquí en esta tierra es de que nos hagamos sentir como iglesia. Nos hagamos sentir como iglesia. Y la iglesia entra en un letargo a mí de manera personal, de manera muy personal. Sí me duele escuchar que se conectan con todo el acontecimiento del problema, con todo el acontecimiento, quieren saber cuántos se murieron, cómo se murieron, a qué hora se murieron, porque nada quieren saber hasta el número de cédula del que se murió. Y mi pregunta es, la iglesia si se empapa de los acontecimientos, creo que la reacción inmediata debe de ser la oración y la intercesión. Si no causa un efecto de oración e intercesión, solamente es una morbosidad de conocer acontecimientos y tal cual como un hombre natural para saber y tener de qué hablar nada más. Y por esto es que la iglesia debe levantar su mirada ahora con el propósito de Dios, que la iglesia, Dios tiene la iglesia sobre esta tierra con el propósito de orar, de interceder y de ir por el que está perdido. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Cuando Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira, le dice. Cuando ya nosotros somos libres de todas las cosas que son impedimentos, podemos alzar la mirada y ser libres. Y cuando le dice a él, desde el lugar donde estás, ese lugar donde estás empieza a crecer. Y la pregunta es, ¿en qué lugar está usted? ¿En qué lugar estoy yo? Y cuando digo en qué lugar estamos, porque el deseo de Dios es que crezcamos. Pero si en el lugar que usted está o en el lugar que yo estoy, ese lugar es donde solamente estoy atrapado en mis propios pensamientos. Ese lugar, desde ese lugar puede ser que estoy atrapado en un resentimiento, en un dolor, en una amargura. Desde ese lugar puedo estar atrapado en una insatisfacción de por qué las cosas no se hacen así o porque yo pienso que debe hacerse así. Y esto empieza a causar un síntoma, un mal síntoma de inestabilidad, un mal síntoma de no estar de acuerdo, un mal síntoma de crítica, un mal síntoma de voy porque tengo que ir, pero al final no estoy de acuerdo. Eso no es caminar en unidad, como siempre se dice nuestro apóstol, para con toda la iglesia y con todo el pueblo y a nivel liderazgo. ¿Sí? Es doloroso escuchar, decir, bueno, yo voy porque ni modo me queda, pero no está en el mismo sentir. Porque desde ese lugar donde se encuentra y desde ese lugar donde camina, donde hace muchas cosas espirituales, aún ahí está atrapado. Aún ahí hay dolor, aún ahí hay muchas cosas que no permiten un fluir total del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. El propósito de Dios es que crezcamos siempre. El propósito de liderazgo es siempre que el pueblo crezca. El propósito a nivel jerárquico, desde la cabeza, que es nuestro apóstol, va a ser que siempre todos crezcamos. Ese va a ser siempre el deseo de Él.
Pero no podrá hacer mayor cosa, ni Dios, ni nuestro líder, no podrá hacer mayor cosa, ni nuestro pastor, nadie podrá hacer nada si nosotros nos quedamos desde ese lugar ahí atrapados y estancados. Cuando Dios le empieza a dar esa orden a Abraham, empieza a decirle, desde ese lugar donde te encuentras, un tipo de reacción. Y es lo que yo quisiera dejar hoy, desde ese lugar, y hacer un autoanálisis. ¿En qué lugar estoy? ¿Estoy en el lugar donde tengo esa motivación de crecer en Dios? ¿O estoy desde ese lugar donde estoy amargada y complicada todos los días de mi vida? ¿Desde qué lugar? Es una autorreflexión. Dios al final cumplirá el propósito de nuestra vida. Pero dependerá el tiempo, no de Dios, sino de nosotros. Cuando Moisés fue tratado en su carácter, 80 años, yo no sé cuánto querrá usted o yo, ¿no? Pero todo va a depender de nosotros. La Escritura es muy clara y revela siempre. Dice, el Espíritu está dispuesto, mas la carne no quiere. Y el Espíritu está dispuesto para modificar nuestra forma de pensar, para corregir nuestra forma de vivir, para alejarnos y quitarnos y limpiarnos de todo lo que impide un crecimiento y un propósito pleno en el Señor. El Espíritu siempre quiere tratar, mas esta carne que quiere vivir atrapado en el resentimiento, el dolor, la amargura y ahí estancado, no depende de Dios. No depende de Dios. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Y Dios le empieza a hacer un recordatorio a Abraham y le dice claramente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así como Dios le prometió a Abraham, le dio promesas divinas. Y las promesas que Dios hace son maravillosas porque no las hace en forma estancada, ni no las hace de manera unilateral, sino que las hace de manera para la descendencia, ¿sí? Y esto es maravilloso de parte del Señor. Y Dios empieza ya a hablar y a traerle un recordatorio a Abraham. Esta promesa ya se la había dado. Lo que le trae a memoria la misma promesa para recordarle. Nuevamente cuando le dice, es tiempo de que tú, desde el lugar donde te hallas, alza tus ojos y empieza a mirar, empieza a observar lo que yo tengo para ti. Te voy a recordar por si se te ha olvidado, por si acaso. Y empieza a decirle a él, todo lo que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, le dice. Y yo digo esto, si Dios le dio promesa a usted, me dio promesas a mí. ¿Por qué dejamos de verlas? ¿Por qué las dejamos abandonadas? ¿Por qué las vemos en un olvido de Dios? ¿Por qué las extendemos para que se cumplan? No depende de Dios, sino de nosotros, como le dije hace un momento. Y es un recordatorio esta noche para usted y para mí, de que toda promesa que Dios dio, Dios la va a cumplir. Que toda promesa, nuevamente Dios nos trae al recordatorio que lo que Él dijo que iba a hacer con su casa, con la mía, lo va a hacer. Que lo que Dios dijo que va a hacer con sus hijos, lo va a hacer también con los míos. Que lo que Él dijo que va a hacer con su matrimonio, con su mamá, con su papá, con quien usted esté orando y está pidiendo de que también su alma sea salvada y que venga a los pies de Cristo, Dios la va a cumplir. El asunto está también de que muchas veces, yo siempre digo, cuando hablo con las esposas, cuando oramos por ese esposo, ¿oramos por su alma? ¿O estamos orando tan solamente porque ya nos sentimos cansadas, porque ronca mucho, porque me friega mucho la vida? ¿Sí? Estaremos orando totalmente mal. Porque el hombre y la mujer de Dios debe de orar por el alma. La Escritura dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Y cuando habla la Escritura acerca de las añadiduras, justamente es lo impredecible, lo que yo no me esperaba que sucediera. Pero un hombre y una mujer espiritual debe de orar por el alma, porque el alma es la que desciende para el infierno, se va para el cielo. El resto es la modificación que va a suceder, la transformación, la renovación del carácter y todo lo que esperamos que suceda, ¿sí?, cuando ese hombre o esa mujer tenga un encuentro genuino con Dios. Así que esto es el recordatorio que yo quiero dejarle también en su corazón y por supuesto que en el mío. Recordar la promesa de Dios. Dios, cuando empieza a observar de que abandonamos cosas, que empezamos a obedecer ahora sí, y de que Dios ya ahora sí, cuando somos libres de muchos aspectos, Él empieza a hablar de manera más personal y nos vuelve a traer a memoria. Dios es tan impresionante y tan bueno con su pueblo, que cuando somos olvidadizos, Dios usa a un profeta, a alguien tan de carne como nosotros, para que audiblemente nos traiga a memoria y de recuerdo la promesa de Dios.
Porque en el andar del camino flaqueamos. En el andar del camino empezamos a desvanecernos. En el andar del camino nos sumergimos en el dolor, en la amargura, nos sumergimos en ese desánimo, en ese desaliento, en esto que nos desmotiva, en lo que nos causa tristeza, digo yo, y a veces hasta una decepción. Pero Dios siempre va a recordarnos que la promesa que Él dio para usted y para mí, Él la cumplirá. Y por eso le dijo a Él, seguido de esto, le dio una orden: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y el tiempo es de levantarse en fe. Cuando le dijo levántate es una orden. No sé si estaba sentado o qué, pero el levántate es una orden en sentido espiritual. El levantarse es un sentido espiritual. Si cada uno de nosotros nos preguntáramos cuántas aflicciones llevamos por dentro, son muchas. Si nos preguntáramos cuántas decepciones llevamos por dentro, son muchas. Si dijéramos cuántos sueños estancados se quedaron, son muchos. Quizás si nos empezamos a evaluarnos de manera interna, bueno, que alguien nos desmotiva constantemente, son muchas. Pero la orden de Dios no es quédate estancado. La orden de Dios y el deseo de Él es que siempre que crezcamos y avancemos y no nos quedemos. Y por eso Él dice, levántate, levántate, pero una forma de levantarse, no por como se levantó Jonás y dijo, se levantó para decir no voy. Porque Él se levantó, claro que se levantó, pero para irse a otro lado y para decir no voy donde tú me mandaste. Y a veces mucho la iglesia se levanta para decir no hago, no voy y no quiero. Pero igual se levanta, porque no ha entendido la palabra de levantarse en Dios. Y levantarse en Dios, como hoy escribía, que cada día es un nuevo amanecer, pero cada amanecer es un nuevo día. Si vemos desde una perspectiva de crecimiento y desde una perspectiva de que Dios tiene propósito con nuestra vida, cada amanecer es un nuevo día y cada día es un nuevo amanecer. Oportunidades para desafiarse en Dios, oportunidades para levantarse en Dios, oportunidades para tomar una decisión en Dios de decir, hoy me levanto. Pero hoy me levanto no para seguir, para estancarme. Hoy me levanto no solamente para vivir del pasado y recordar el pasado. Hoy me levanto para hacer un día nuevo. Hoy me levanto para ser una mujer diferente, un hombre diferente. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. El levantarse tiene un desafío. El levantarse tiene un desafío de levantarse e ir. Cuando Dios le habla a Abraham, dice levántate y ve y camina. Y también hoy a usted y a mí nos dice levántate en fe, ve y camina. Pero ve y camina sobre la promesa que te di. La promesa que Dios nos ha dado. Sobre esa promesa es donde tenemos que levantarnos en fe, levantarnos creyendo, levantarnos confiado de que se va a cumplir y caminar en ella, caminar en ella a lo largo y a lo ancho de la promesa. Quizás encontrará un matasueño en el camino que le dirá, sigues creyendo en tu Dios, sigues creyendo que tu esposo va a cambiar, sigues creyendo que tu esposa va a cambiar, sigues creyendo que tus hijos van a cambiar, sigues creyendo que tu situación va a cambiar. Quizás siempre va a encontrar un matasueño en el camino. Apártese primero de él, le doy un consejo. Apártese. Pero segundo, todos los días es un desafiarse. Todos los días es un desafiarse, iglesia. Todos los días es un desafiarse de levantarse y caminar sobre la promesa que Dios le ha dado. Y no esas promesas que, con el respeto que se merece la audiencia, y que a veces yo digo, no tengo fe para empezar. Pero a veces publican esos pedacitos de predicaciones, de personajes que sostienen palabra, pero en total desacuerdo estoy. Cuando alguien predica que dice, y aquellos que te humillaron los verás en el piso. Dios no dice eso. ¿Sí? Dios nos manda a restaurar, a edificarnos unos a otros. Dios nos manda a que tengamos palabra de edificación. ¿Sí? No a sentir una satisfacción malvada, perversa, de ver que el otro está caído. Porque el otro también, Cristo murió también por el que me hizo daño. De eso jamás debemos olvidarnos. ¿Sí? Entonces el acto de misericordia no viene de parte de Dios. Entonces sí puedo ver un síntoma de aquellos que publican tales cosas que tienen un problema, que quizás tienen una cobardía
La cobardía de no venir y enfrentar al hermano o a quien sea y decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero he tenido este malestar, pero necesito ser limpio, ¿sí? Entonces es el acto de cobardía. Es más fácil ponerlo en un Facebook, en un estado, para que la otra parte se sienta mal. Tiene un solo nombre, cobardía se llama. Y creo que hombres y mujeres de Dios no son cobardes. Un hombre y una mujer de Dios que es espiritual, habla de manera espiritual y soluciona de manera espiritual. Pero un hombre natural no actúa así. El hombre natural como natural actúa. Y creo que el hombre espiritual y la mujer espiritual deben manejarse como tal, ¿sí? Y esa mujer, ese hombre espiritual, camina sobre la promesa de Dios, a lo largo y a lo ancho de la promesa de Dios que la va a ver cumplida. Pero es tiempo de levantarse de ese letargo. Y lamentablemente en la oración se pierde ese deseo de que la promesa de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir, ¿sabe? Si yo le contara algunas cosas en mi vida, pero el tiempo no da. Pero Dios responde. Dios responde y quizás después de 2 años ha respondido, pero ha respondido. Y yo creo firmemente que, siempre lo sostengo. Si Dios me dio una promesa, yo no partiré de esta tierra y no cerraré mis ojos en esta tierra hasta no verla cumplida, porque Dios dijo que yo la voy a ver. Amén. Entonces esa promesa, yo sí me levantaré, caminaré sobre la promesa a lo largo y a lo ancho de quien me dio la promesa y yo la veré cumplida. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Y lea conmigo en el versículo 18, de ahí mismo del capítulo 13. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y Mamre significa la visión que Dios le había dado a Abraham. Y Hebrón es el lugar donde hay comunión con Dios. Era un lugar específico de oración. Era un lugar donde él ponía su tienda y ahí ponía para adorar a Dios. Y cuando usted lee la escritura se da cuenta que Abraham, al lugar que iba, ahí edificaba un altar. Dejaba evidencia, aún ahí donde estaba el pueblo pagano, dejaba la evidencia que él era un hombre de Dios y que tenía comunión con Dios. Esto era Abraham, ¿sí? Una vez que fue separado, lo que tenía impedimento sobre él, nuevamente vio la visión sobre la promesa que Dios le había dado, que tenía que ir a un lugar y que se iba a cumplir toda palabra que Dios le había dicho, ¿sí? Y también empezó a tener comunión con Dios. Y yo quiero dejarle esto en el corazón y queda por supuesto en el mío, que hay un desafío, iglesia amada, de no perder la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de no perder la comunión con Dios. Es doloroso que las disciplinas espirituales se van cumpliendo de manera mecánica y no de manera espiritual a la manera de Dios. Y digo esto porque penosamente se ve a nivel eclesiástico, ¿no? La oración abandonada, la palabra ya no se lee. Y dice alguien, bueno, es que sí me pongo a leer, dice. Ya en la noche yo leo, pero leo y pum, me duermo. ¿Qué no se va a dormir, pues? Primero abusa de su cuerpo todo el día, lo desgasta y la miseria del cuerpo que le queda se lo quiere regalar para leer la escritura. Si damos miseria a Dios, entonces ¿quién es Dios? Si damos miseria de oración a Dios, entonces ¿quién es Dios? Si damos miseria a Dios, de que cuando venimos de pronto a la iglesia o a la vigilia o lo que sea, solamente pasamos conversando o afuera o aquí o allá, lo que sea, ¿quién es Dios entonces? Porque se ha convertido Dios solamente en venir a una lista de pedidos para que cumpla ciertas cosas y después verlo como que se olvidó del pedido porque no me lo ha cumplido, pero ya no queremos una relación con Dios. Antes de una petición, primero debe haber una relación. Si creamos una relación con Dios, una relación adherida a Dios, una adherencia del espíritu de Él con nuestro espíritu, a unas cosas que solamente habían cavilado en nuestro corazón, Dios las responde. Porque Dios nunca va a dejar de responder a alguien que se preocupa por conocerlo a Él y por tener una relación con Él. Y a veces quizás la iglesia dice, es que a mí Dios no me habla. ¿Qué le va a hablar pues si no tiene la palabra de Dios? El lenguaje de Dios se llama la Biblia.
Él habla a través de su palabra y ese es su lenguaje. Si queremos hablar el lenguaje de lo que vemos en el Facebook, en la televisión, el de aquí, el de allá, ese es el lenguaje de ellos. Pero el lenguaje de Dios y el rema de la palabra de Dios y la revelación de su palabra es a través de su lectura y su comunión. La gran decaída a nivel eclesiástico es esto: que no hay lectura y que no hay comunión, y que solamente hay miserias para Dios. Al final Dios es bueno y Dios quiere cumplir propósitos con nosotros. Y como le dije, iglesia, para concluir, decirle que Dios empezó a hablar con Abraham cuando Lot se apartó. Ahí Dios empezó a hablar nuevamente con Abraham. ¿Qué cosas tiene usted que apartar? ¿Qué cosas tengo yo que apartar? ¿Qué cosas tengo que dejar y abandonar? ¿Qué cosas tiene usted que dejar y abandonar? ¿Qué cosas? Serán innumerables, pero eso queda en un silencio y en unas solas, en comunión con Dios. Y que su Santo Espíritu nos revele a cada uno de nuestros corazones. Amén. Dele fuerte palmas al Señor y póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie. Mi hermana Inesita, si me ayuda. Póngase de pie allí. Vamos a orar mientras hay una adoración que nuestra hermana Inés nos va a ayudar. Y allí donde está usted en su lugar, Dios le dio a Abraham: desde el lugar donde estás. Y esta noche nos dice a nosotros: desde el lugar donde estás. Y no voy a hablar en términos desde el lugar en sentido de la tierra, sino desde el lugar en el sentido espiritual. Desde el lugar donde estás. Sí. Y cuando hablo desde el lugar donde estás en términos espiritual, ¿qué lugar estamos? ¿En resentimiento, en amargura? Es tiempo hoy de decir hasta aquí. Es tiempo de abandonar esto y decir hasta aquí. Yo quiero ver el propósito de Dios. Yo quiero caminar a lo largo y ancho de su promesa. Yo quiero verlo así. Yo quiero levantarme en fe. Yo quiero levantarme y seguir creyendo. Yo quiero empezar a tener una relación con Dios de manera más personal, más íntima. Yo quiero salir de ese estancamiento donde estoy resentida, dolorido. ¿Sabe? Es de valientes reconocer el estado en que nos hallamos. Es muy valiente, ¿sabe? Yo admiro mucho hombres y mujeres valientes. Y aprendí a ser valiente también. Cuando me tocó reconocerlo. Porque eso es valentía y es verdad delante de los ojos de Dios. Es valentía. Es valentía decirle a alguien: quiero que me perdones, o preguntarle en qué cosas estoy afectándote. Sea una mamá a un hijo, o sea una esposa o un esposo a su esposa. Muchas veces yo he tenido que decirle a mis hijos ya son jóvenes. Una joven que va a cumplir 27 años, otra joven que va a cumplir 20, otro joven que va a cumplir 18, 19 creo. Ya está, me he olvidado ya. Y un joven de 10 años. Y hemos tenido esta disciplina así de reunirnos y preguntarnos: ¿qué cosas hay que yo hago y lastiman tu corazón? ¿Qué cosas? Porque sabe que de manera imperceptible lastimamos el corazón de un hijo, de una hija. De manera imperceptible lastimamos el corazón de un esposo, de una esposa. De manera particular y muy reveladora se lo digo. A veces he cometido el grave error de sacar lágrimas de mi esposo y tener que pedirle perdón por mis actos y mi mala conducta. He sacado lágrimas de mis hijos y he tenido que pedir perdón. Y también he tenido que hacer un compromiso delante de Dios y decirle: Señor, no quiero volver a hacer lo mismo, porque me estoy dañando y quiero salir desde ese lugar donde me atrapé, porque cuando no perdonas plena y totalmente, vuelves a castigar al que está a tu lado, vuelves a castigar a ese hijo, vuelves a castigar a ese esposo, vuelves a castigar a esa esposa por el error cometido. ¿Quiénes somos? La iglesia debe de crecer espiritualmente. Y si vivimos atrapados en cosas semejantes, no crecemos. Dios revela su propósito en nuestras vidas, pero con corazones limpios.
que una vez que nos apartamos de todo ese estado, que nos apartamos de todos esos pensamientos, entonces empieza a fluir ese acercamiento con Dios. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de levantarse la iglesia de manera espiritual para que pueda remecer esta tierra. Es tiempo de que la iglesia se levante con un espíritu renovado en Dios y que Dios pueda inclinar su oído y hacer algo. Yo me pregunto que en nuestra ciudad se está cayendo en nuestro país. Yo digo, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos con esa oración que le duele el corazón a Dios? ¿Dónde estamos? Donde todos al final estamos cayendo en un letargo de solamente escuchar y no hacer nada. La iglesia está para remecer esta tierra. La iglesia está para remecer en la oración. Eso está la iglesia. Pero la iglesia debe estar sana, debe estar limpia, debe salir de ese letargo y debe de empezar a desprenderse de todo lo que está ahí en su corazón. Y para concluir les digo, algún momento, hace unas vigilias atrás, un joven se me acerca y me coge casi a lo que iba ya. Me dice, necesito hablar con usted. Y digo, sí, ¿cómo no? Me dice, pues, yo le digo, ya, ok, sentémonos para conversar. Me dice, quiero que me perdone. Yo le digo, que te perdone. Le digo, ¿qué pasó? ¿Te hice algo? La pregunta inmediata fue, le digo, ¿te hice algo? ¿Te lastimé? ¿Qué hice algo? Me dice, no, es que no sé. Me dice, sencillamente tenía algo contra usted, me dice, que no la aceptaba y no la resistía. Pero cuando fueron los clamores, dije, en este clamor voy a hablar con ella, y se me escapaba y ya no podía. Y dije, bueno, en el segundo clamor, en el tercero, y se me escapaba siempre. Pero hoy día dije que ya la vi, hoy día sí le digo, de una manera valiente. Y yo le decía, ¿recuerdas de pronto algo sucedió? Es que dice, ni siquiera lo recuerdo, lo único que sé es que no la resistía y quiero pedirle perdón y quiero que también ore por mí. Y yo le dije a aquel joven, ¿sabes? Es posible que yo te lastimé. Es posible que quizás de manera imperceptible te fui indiferente, de manera imperceptible algo hice que lastimé tu corazón y por esa razón tenías un rechazo para conmigo. Es verdad que soy un ministro hoy, pero soy tan humano como todos. Y es de valientes, como le dije hace un momento, reconocer que pude cometer error y que de manera imperceptible pude lastimar el corazón de alguien. Y así es la iglesia. No desconocernos que todos somos tan humanos, pero que Dios quiere hablarnos al corazón, que Dios quiere levantarnos, que Dios quiere que crezcamos. El crecimiento espiritual no se da cuando nos quedamos estancados y encapsulados en un dolor y en una amargura. Y aunque puedo quizás estar en la iglesia 500 años y no salgo del asiento y no crezco porque hay alguna situación espiritual, Dios trabaja con corazones limpios. Todos somos útiles en el reino de los cielos, todos. Dios, Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Cierren sus ojitos ahí, vamos a adorar. Vamos a adorar con el corazón. Adoremos con el corazón y hagámonos un autoanálisis de manera individual. Ahí cerradito con sus ojos. Ahí cerradito usted sus ojos. Si usted quiere sentir presencia de Dios, usted la sentirá. Si usted quiere ser indiferente con la presencia de Dios, Dios no tiene problemas con aquello. Dios se revela a los que se quebrantan. Dios se revela a aquellos que dicen, sí Señor, esto soy yo. Yo también me quiero levantar y quiero que tú hables a mi corazón. Un autoanálisis hagámonos allí. Digamos, sí Señor, hay cosas que han detenido escuchar tu dulce voz. Porque tengo que apartar, hoy decido apartar. Hoy decido apartar de mí pensamientos que me tienen ahí estancado. Hoy decido apartar pensamientos de dolor que solamente me han encapsulado. Hoy decido apartar esa falta de perdón que aún tengo en mi corazón. Hoy decido apartar todo aquello para escuchar tu voz. Hoy decido hacerlo. Y si empiezo a limpiarme, ahí dígaselo al Señor. Yo quiero empezar a caminar a lo largo y a lo ancho de la promesa que tú tienes conmigo. Quiero empezar a crecer y a ver tu propósito más allá de lo que yo veo. Mi mente solamente dice hasta aquí llegué, pero yo quiero ver esto que tú tienes para mí.
más allá de lo que yo pueda ver, más allá de lo que yo puedo sentir, más allá de lo que yo pueda tener, observar y tocar y alcanzar, más allá, porque en Dios, iglesia amada, hay más allá. No hay un hasta aquí, no hay un hasta aquí. Es tiempo de levantarnos, de salir de ese letargo, y decir: yo voy al más allá con un corazón limpio. Adora al Señor, mi tristeza. adora al Señor con todo su corazón. Me ceñiste de alegría y me has librado de la muerte. Sí, Señor. Me has dado nueva vida. Desataste mi Sí, Señor. tristeza. Te adoramos, Padre. Bendito Dios. Me ceñiste de alegría. Soberano, soberano Dios. Por tanto, Sí, Señor. Cántale al Señor. callaré. Cántale a tu Señor, a tu Dios. Quiere hacer mucho, quiere hacer mucho. Y Él cantaré. quiere revelarse más. Él quiere dar más. Adora al Señor, iglesia. Adora con tu alma. Adora con tu espíritu. Adora con todo tu ser interno. Adora. Y dice: Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo Cristo es mi Señor. Oh, sí, Padre. A ti cantaré. Oh, soberano Dios. Te Alabaré. alabaré. Oh, bendito Dios. Gloria, gloria Iglesia, Cristo mi Señor. Cristo mi Señor. A ti cantaré. Oh, bendito Padre. En esta hora, Señor, tu Espíritu Santo haga libre de todo dolor, haga libre de todo resentimiento, haga libre de toda cosa que obstruye, de todo lo que estanca, de todo lo que detiene, Santo Dios. Fuera de ti, amado Dios. Nada deseo. Oh, soberano Padre, levanta tu iglesia, levanta tu iglesia, que pueda ver el propósito en tu mano. Basta de letargo, basta, basta, basta. Es tiempo de crecer, es tiempo de renacer esta tierra, es tiempo de orar, es tiempo de tener una relación con Dios. Es tiempo, iglesia. Levántate y mira, le dijo. Levántate y mira la promesa. Camina sobre ella creyendo. Camina, camina, camina. A lo largo y a lo ancho. A lo largo y a lo ancho. Camina sobre tu promesa. No tengas como tardanzas la palabra que Dios te dio. Oh, bendito Padre. Oh, soberano Dios. Adora, iglesia. Adora, adora. Y dile a tu Señor: Señor, soy libre. Soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre, soy libre. Me separo, me aparto de toda cosa que me impide escuchar tu dulce voz. Nada deseo, Padre, de la esta tierra. tierra. Oh, soberano Dios. Adora, iglesia, con tu corazón. Adora, 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 adora. Que cualquier cosa, tu presencia es más hermosa que cualquier
y a partir de ahora me apartaré y apartaré todo lo que me impide escuchar tu voz, Padre. Y sí me levantaré, y entonces levantaré mi mirada, Señor amado, y veré tus promesas y caminaré sobre ellas a lo largo y a lo ancho, Señor, porque ninguna promesa tuya a ti es tardanza. Y así como Abraham volvió a ver la visión y volvió a tener comunión contigo, nuevamente nosotros así iremos en esa visión